Jóvenes, buenas tardes. Realmente no recuerdo exactamente si en este artículo nos quedamos, pero bueno, de cualquier manera, si me faltó algo, me lo recuerdan ustedes y luego se los comento. Y si ya dije algo de este artículo, pues evidentemente no sería más que una repetición, lo cual no les va a hacer daño. Y yo recuerdo que nos quedamos en este artículo porque yo lo critiqué, porque les dije a ustedes que desde la ley de amparo anterior a la vigente traía la redacción similar de este primer párrafo, sobre todo, donde dice que al pedir el informe con justificación a la autoridad responsable, se le va a remitir la copia de la demanda si no se le hubiese enviado a requerir el informe previo. Entonces, obviamente yo les decía a ustedes, si no se le entregara la copia y se le obliga a la autoridad responsable a remitir un informe previo, aun y cuando el informe previo es algo muy sencillo, ya que las autoridades responsables abusan inclusive en decir si es cierto o no es cierto el acto reclamado. De cualquier manera, si no conocemos, si no tenemos la copia de la demanda de amparo, ¿cómo vamos a decir si es cierto o no es cierto el acto que nos imputan como autoridades responsables? Yo lo criticaba desde la ley de amparo anterior a la vigente y la verdad, indebidamente, desde mi muy particular punto de vista, se dejó redactar mal. Pero sí nos debe de quedar en el entendido, porque así lo tenemos que interpretar, que obviamente al entregar a la autoridad responsable la copia de la demanda de amparo es un emplazamiento, porque es exactamente la autoridad responsable a la que le estamos imputando el acto que reclamamos su anulación por medio de la protección de la justicia federal. Entonces, obviamente, aquí ya me está indicando que la autoridad responsable tiene que rendir dos informes, uno justificado y uno previo, con la salvedad de que en el amparo indirecto que estamos viendo nosotros, comúnmente se va a llevar un expediente principal y se va a llevar un expediente incidental. En el expediente principal, ahí va dirigido el informe justificado. En el expediente incidental, donde se va a resolver sobre la suspensión, ahí va a ir el informe previo. Entonces, no van juntos, van a diferentes expedientes y tienen finalidades diferentes desde luego. Genéricamente podríamos decir que el informe justificado, como lo dice la propia ley de amparo, trae como consecuencia de que la autoridad responsable defienda la legalidad o la constitucionalidad del acto que le reclaman. En el informe previo solo se va a decir si es o no cierto el acto reclamado para efectos de la suspensión. En el segundo párrafo de este mismo artículo 116 vemos nosotros lo que resulta ser materialmente el emplazamiento al tercero interesado, donde dice claramente que al tercero interesado se le va a entregar copia de la demanda de amparo. Dice, al notificarse del juicio, evidentemente que formalmente ese es un emplazamiento, es un llamamiento a juicio que le están haciendo al tercero interesado como parte del juicio de amparo. Y se está dando el supuesto de que si su residencia es fuera de la jurisdicción donde reside el órgano jurisdiccional que conoce del amparo, se le va a notificar vía exhorto o vía despacho. Evidentemente, para ser un poquito más claro en esto, podríamos pensar desde luego, juzgado de distrito está en Colima, pero el domicilio del tercero interesado está en Manzanillo. Entonces, evidentemente, se lo vamos a mandar a Manzanillo vía exhorto o vía despacho. Es una especie de contrasentido. Si nos pusiéramos a analizar el artículo, podríamos encontrar un montón de errores, pero yo no los quiero confundir a ustedes, porque dice aquí, si reside fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo. Evidentemente que el ejemplo que les acabo de decir yo no sería textual, no sería bien expresado, porque obviamente que el juez de distrito sí tiene jurisdicción en Manzanillo. Aquí estamos hablando de que el tercero interesado vive en Jalisco, o vive en Michoacán, o vive en Yucatán, o en Baja California. Pero la verdad es que la redacción es mala.
porque el actuario del juzgado de distrito solamente va a ir a notificar a los que residen en el municipio o en la ciudad de Colima, aunque también se autoriza que cuando hay zona conurbana, el juez de distrito autorice al actuario para que vaya a notificar. Aquí en el caso, en nuestro estado, sería que viviera en Villa de Álvarez. Entonces nada más podría el actuario del juzgado de distrito ir a notificar al tercero interesado personalmente, él, el actuario, si tuviera su domicilio en la ciudad de Colima o en la de Villa de Álvarez. ¿Sí? Y hay además los otros municipios que no son conurbanos, se tiene que aprovechar el exhorto o el despacho. Y obviamente dice que puede ser enviado haciendo uso de la firma electrónica, pero ustedes saben que para hacer uso de la firma electrónica ya la persona debe tener autorizado ese medio para el efecto de que le corran traslado o le notifiquen vía electrónica. Y aquí está lo que les decía, que en caso de residir en zona conurbana, como sería Villa de Álvarez, podrá hacerse por conducto del actuario correspondiente, como lo estábamos diciendo. Aquí lo que nos debe de quedar desde luego a nosotros es porque nos podían preguntar cómo se le va a notificar al tercer interesado la existencia de la demanda de amparo si tiene su residencia fuera del lugar donde está enclavado el juzgado de distrito que va a conocer. En este caso, insisto, juzgado de distrito en Colima, la persona tenga su residencia en Manzanillo. Entonces es vía exhorto o despacho, aunque también podría utilizarse la vía electrónica si estuviera autorizada. Y todos ustedes saben ya que vía exhorto o despacho es enviándoselo a otro juzgado de Manzanillo y rogándole que a pedimento del juez de distrito le haga favor de realizar esa notificación y luego le envía las constancias correspondientes que se van a agregar en el expediente de amparo. Quiero llamar la atención de ustedes, porque a partir de este momento vamos a empezar a ver unas cositas que si no ponemos la atención debida se nos pueden complicar. Yo espero, puesto que vengo descansado, ya que la semana pasada no vine, tratar de tener toda la paciencia para tratar de explicarlas bien, y quiero que ustedes las vean cuantas veces resulte necesario y las dudas que les surjan me hagan el enorme favor de apuntarlas para que el día que tengamos la clase directa me las puedan preguntar. El artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor dice que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos, electrónicos desde luego. Pero luego utilizaron la palabrita esta que dejaron aquí los legisladores, dentro del plazo de los 15 días. Eso ha traído un montón de problemas para las autoridades responsables, porque los jueces de distrito, utilizando ese criterio jurisdiccional que ellos dicen tener, como dice dentro del plazo, a veces dan 10 días, a veces dan menos, a veces no se puede pasar de los 15, pero ellos dicen que no están obligados a dar los 15, porque no dice no dice en 15 días, dice dentro del plazo. Entonces dentro del plazo es de 1 a 15. Entonces ellos pueden decidir cuántos días. Inclusive se atreven, hay acuerdos que en la práctica, en la actualidad, le dicen, te doy un plazo de 15 días, pero si vas a negar el acto, te doy 10. Así sale el acuerdo de los juzgados de distrito. Evidentemente dicen que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito, medios magnéticos en plazo de 15 días, con el cual se dará vista a las partes. Esto es muy importante. Aquí lo importante es que, ojalá como regla general, los jueces del distrito den la vista, pero en forma personal la notificación. Porque si les van a dar la vista por medio de lista y ustedes no checan las listas, se les va a pasar el plazo o la oportunidad que tengan de poder cuestionar el informe justificado que le está rindiendo, o lo más importante, de poder preparar pruebas en su contra si ustedes no están de acuerdo con lo que la autoridad responsable manifestó en el informe con justificación.
Evidentemente, esta disposición que estamos viendo nosotros es diferente a la que existía en la ley de amparo anterior. En la ley de amparo anterior se señalaba, que el informe con justificación lo debía rendir la autoridad responsable en un plazo de 5 días. En la ley de amparo actual, ya dijimos que la ley de amparo dice, como lo podemos ver ahí en su pizarrón, dentro del plazo de los 10 días. Luego resulta que en la ley de amparo anterior decía que el órgano jurisdiccional de amparo o el juez de amparo podría ampliar el plazo para rendir el informe por otros 5 días. Ahora, en la ley en vigor se dice que se puede ampliar, aquí son 15, se puede ampliar el plazo por otros 10 días. Entonces, obviamente, en la ley de amparo abrogada era 5 y se podían agregar 5. Ahora es dentro de los 15, pero se pueden agregar otros 10, lo cual evidentemente, así de primera mano, va contra los propios principios que maneja la Constitución, en que la justicia debe ser rápida, porque se están ampliando los plazos. De 10 supuestos días, estamos pasando a 25 días. Y ojo, hábiles. 25 días hábiles, si lo vemos así, evidentemente que estamos hablando nosotros de un mes y una semanita más. ¿Sí? Ok. Pero en lo que coinciden ambas leyes es que debe de ser entregado cuando menos con 8 días de anticipación. Y esto lo debemos entender el por qué. No es el señalamiento así nomás de decir, cuando menos 8 días. Aquí ya viene la segunda parte que dice: el órgano jurisdiccional, atendiendo las circunstancias del caso, podrá ampliarse a otros 10 días. Y luego en el último párrafo de este artículo dice: entre la fecha de la notificación al quejoso del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos 8 días. Por lo menos 8 días. De lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia según proceda a solicitud del quejoso o del tercer interés. Vamos a explicar esto, pero primero nos vamos a ir con lo de los 8 días. ¿Por qué 8 días? No es a capricho de nadie. No es a capricho de nadie, desde luego, sino que los 8 días tiene su chiste. Vamos a ver un poquito más adelante que dentro de las pruebas que podemos ofrecer nosotros, hay pruebas que tenemos que ofrecerlas 5 días antes de la audiencia constitucional, ¿sí? Sin tomar en cuenta ni el día del ofrecimiento, ni el día de la audiencia. Quiere decir que, obviamente, estos 5 días, si yo tengo los 5 días aquí, que debe ser anterior, pero dice que sin tomar en cuenta el día del ofrecimiento, quiere decir que tengo un día más aquí. ¿Por qué sin tomar en cuenta el día del ofrecimiento ni el día de la audiencia? Entonces tendría un día más aquí. Entonces serían 7 días hábiles. Si lo quisiéramos ver nosotros graficado esto, diríamos: estamos pensando nosotros en el lunes, en el martes, en el miércoles, en el jueves, en el viernes, el sábado y el domingo. Hoy es jueves y es jueves 29.
Hoy es jueves 29. Quiere decir que va a ser viernes 30, sábado 31, domingo 1, lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6, sábado 7, domingo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si quisiéramos graficar esto y se señala como fecha para la audiencia constitucional el día 13 de noviembre, el día 13 de noviembre, y yo quiero ofrecer una prueba testimonial, pericial, inspección judicial, debo de ofrecerla con 5 días de anticipación, sin tomar en cuenta ni el día del ofrecimiento ni el día de la audiencia. Quiere decir que si la audiencia va a ser el día 13, este día 13 no lo debo de tomar en cuenta, sino que me voy a regresar al 12, sería el primer día, el 11 sería el segundo día, el 10 sería el tercer día, el 9 sería el cuarto día y el día 6 sería el quinto día. Quiere decir que mi último día para ofrecer esas pruebas sería el día 5. Este día sería el día 5. Para que medien los 5 días, 1, 2, 3, 4, 5, antes de la audiencia, yo debo de ofrecer las pruebas esas con 5 días de anticipación, sin tomar en cuenta ni el día de la audiencia ni el día del ofrecimiento. Quiere decir que en medio de los 2 días debe de haber 5 días hábiles. Y aquí los 5 días hábiles están marcados 12, 11, 10, 9 y 6. Obviamente dejamos fuera el 7 y el 8 porque son inhábiles. Son inhábiles, desde luego. Exactamente, jóvenes. Si yo ocupo 7 días para anunciar las pruebas, por eso la ley de amparo dice que, o decía y dice que cuando menos 8 días de anticipación me deben de dar a conocer el informe, para que yo tenga la oportunidad de ofrecer estas pruebas especiales, que necesito 7 días. Por eso me están dando 8. Entonces, esa es la justificación, por lo que en la ley anterior el informe justificado lo tenía que rendir la autoridad responsable dentro de un plazo de 5 días. Podría ampliarse otros 5, pero cuando menos 8 días antes de la audiencia. ¿Para qué? Para que yo tuviera tiempo de ofrecer la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba de inspección judicial. En la ley de amparo en vigor, este artículo 117 que estamos viendo señala claramente que el informe justificado de las autoridades responsables lo van a rendir dentro de los 15 días, pero que atendiendo a las circunstancias, dice ese parrafito que tenemos arriba del pizarrón ahorita en la proyección, podría ampliarse por otros 10 días. Pero luego viene lo interesante en el segundo párrafo, dice: entre la fecha de la notificación al quejoso del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional, y la celebración deberá mediar cuando menos un plazo de 8 días. No es a capricho, 8 días para que tengan ustedes sus 7 días para poder ofrecer la prueba testimonial, la prueba de inspección judicial o la prueba pericial. Espero que les haya quedado claro, desde luego, lo que les acabo de decir. Otra de las novedades que trae la nueva ley de amparo es que se establece este parrafito que no venía contemplado porque ni siquiera existía en el sistema penal adversarial o acusatorio adversarial. Y ahora le imponen la obligación de que en el sistema del procesal penal acusatorio la autoridad jurisdiccional tiene que acompañar a su informe justificado un índice cronológico del desarrollo de las audiencias en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes.
Aquí les voy a dar la explicación porque yo no le entiendo nada a la materia penal y menos a la acusatoria adversarial. Hay algo, jóvenes, que desde la ley de amparo anterior decía y que nos debe de preocupar desde el punto de vista práctico, como en la circunstancia de que los informes rendidos fuera del plazo legal van a ser tomados en cuenta a la hora de la celebración de la audiencia constitucional si el quejoso estuvo en la posibilidad de conocerlos. ¿Por qué nos debe de preocupar, jóvenes? Nos debe de preocupar porque las autoridades responsables tenemos la mala costumbre de que si el día de hoy, 29 de octubre del año 2020, se va a celebrar la audiencia constitucional a las 11 de la mañana y yo estoy señalado como autoridad responsable, llego a las 10 de la mañana, oficialé de partes y presento mi informe justificado. Digo, no se celebra la audiencia. Obviamente, cuando el secretario de acuerdos va a celebrar la audiencia, a él le tienen que hacer llegar todas las promociones relacionadas con ese expediente. Dentro de las promociones va a ir mi informe justificado. Inclusive hasta se podría dar el hecho de que si la audiencia empezó a las 11 y yo llego a las 11:05, me subo a la audiencia, al fin y al cabo soy parte, tengo la personalidad reconocida, pido el uso de la palabra y cuando me la den, allí ofrezco mi informe justificado para que se tome en cuenta. Obviamente, en la segunda parte de este párrafo, debemos de descartar dos cosas. Primero, que se dice que va a ser tomado en cuenta el informe si el quejoso estuvo en posibilidades de conocerlo. Pero evidentemente que siempre va a estar en posibilidad de conocerlo el quejoso porque es parte. Y si es parte en un expediente, pues se lo puede pedir cuando él quiera. Hay diversos criterios. Hay que saber alegar para poder combatir esto. Si el informe justificado no es rendido por la autoridad responsable, ojo, jóvenes, se presume cierto el acto reclamado. Esto no quiere decir, no piensen ustedes que están en una materia y digan, pues no contestó, ya me rebeldía, ya me consiguieron el amparo. No. En el amparo son dos pasos. Primero hay que acreditar la existencia del acto reclamado. Y ya que acredité la existencia del acto reclamado, hay que acreditar la parte más importante, su inconstitucionalidad. Claro que si la autoridad responsable no rindió el informe justificado, ya me ahorró el primer paso, porque se presume que es cierto el acto reclamado. Pero yo, quejoso, en la mayoría de los casos, voy a tener la carga de la prueba para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado. ¿Sí? Entonces aquí no dice se presume cierto, no dice se presume inconstitucional, dice se presume cierto el acto reclamado. Y luego viene, salvo prueba en contrario. Y luego viene una partecita, jóvenes, que es muy importante. La regla general es que el quejoso tenga la carga de la prueba siempre. Sin embargo, dice aquí, salvo, y son las famosas salvedades. Dice, salvo. Dice, es cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Luego dice, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de derechos humanos y garantías. Quiere decir, como dicen ustedes los abogados, si lo vemos a contrario sensu, a contrario sentido este artículo, si el acto reclamado es en sí mismo violatorio de garantías, violatorio de derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección, ya el quejoso es relevado de su carga de la prueba. Vuelvo a repetir, ¿cuándo va a ser relevado el quejoso de la carga de la prueba para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado? Cuando el acto reclamado sea en sí mismo violatorio de derechos humanos y garantías.
cuando el acto reclamado sea en sí mismo violatorio de derechos humanos y garantías. Fuera de esa afirmación que les acabo de decir, que trae contemplada la ley de amparo, en todos los casos la carga de la prueba es del quejoso. Ejemplo, ¿cuál sería un acto que sería en sí mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías? Que me quieran detener sin una orden de aprehensión y que no sea en fragancia ni haya urgencia. Si me quieren detener sin una orden de aprehensión, es un acto que en sí mismo es violatorio de derechos, porque el 16 constitucional dice que todo acto de autoridad debe ser precedido por un mandamiento escrito que cause y motive la causa legal del procedimiento. Y si eso lo relacionan con el 19 y el 20, pues saben que no me van a poder detener si no existe una orden de aprehensión. ¿Cuál será otro ejemplo? Que quieran ingresar a mi domicilio sin una orden de cateo. Evidentemente, esos actos son violatorios de derechos humanos en sí mismos. Dicho de otra manera, todo lo que conculque de manera directa los derechos humanos y las garantías son violatorios de derechos humanos en sí mismos. Pero si no se diera esta circunstancia, esta particularidad, si el acto no es violatorio de derechos humanos en sí mismo, la carga de la prueba para probar su inconstitucionalidad es del quejoso. Esto no se les debe de olvidar en toda su vida profesional. Aquí, jóvenes, está la clave para ganar o perder un juicio de amparo. Y aunque mucha gente no está de acuerdo con su servidor, yo seguiré sosteniendo hasta este último semestre, que luego voy a tener la última oportunidad que tengo de sostener las cosas, de que el informe justificado es una verdadera contestación a la demanda de amparo que hace la autoridad responsable. Ya me han dicho que no es muy técnico decir eso, pero yo soy antitécnico cuando quiero darme a entender, y yo quiero que ustedes me entiendan. Es una verdadera contestación de demanda. ¿Por qué? Porque dice la ley que en el informe se van a exponer las razones y los fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y su inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado. Evidentemente, yo le estoy imputando a la autoridad responsable que emitió uno o varios actos que son ilegales o que son inconstitucionales. La autoridad responsable en el informe justificado se va a defender, va a exponer todas las razones y fundamentos que estén a su alcance para sostener la legalidad y la constitucionalidad de su acto reclamado. Por eso para mí es una verdadera contestación de la demanda de amparo, porque es una defensa que hace la autoridad responsable. Y está obligada la autoridad responsable a exhibir en copia certificada todas las constancias necesarias para apoyar sus argumentos, que si lo viéramos técnicamente son las pruebas que manda el juez que manda la autoridad responsable, son las pruebas que manda para decir, porque si yo en la demanda de amparo lo estoy acusando que cortó el mango y todavía estaba verde, y la autoridad responsable cuando expone las razones y fundamentos dice, si no corté, pero ya estaba maduro, entonces ella tiene que anexar todos los documentos, sobre todo unas fotografías donde tomó la foto de que el mango ya estaba amarillo. Entonces evidentemente si no mandara la foto de que el mango estaba amarillo, pues entonces nomás sería su dicho, y evidentemente pues no sería por ese lado. La materia agraria, como lo hemos comentado más de alguna ocasión, se le da una protección muy amplia, muy especial en el juicio de amparo, donde se establece claramente
que en materia agraria, en el informe justificado que rindan las autoridades responsables, además de exponer las razones y fundamentos de su acto, debe de agregar o debe de expresar el nombre y el domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad haya ejecutado o pretende ejecutar, si es un acto futuro inminente, y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, y en su caso, la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos en virtud de los cuales aquellos hayan adquirido los derechos de todo lo cual también acompañará el informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, los planos de ejecución, los censos agrarios, los certificados de derechos agrarios, los títulos de la parcela, todo, jóvenes. Casi hay que llevar el acta de nacimiento y la primera gallina que compró el ejidatario. Todo tiene que probar las autoridades responsables, porque hay una suplencia total en favor de los ejidatarios y de los comuneros con respecto a sus derechos agrarios o comunales. Ya les he aclarado varias veces, no es posible que un ejidatario vaya a presentar una demanda de divorcio y diga, súpreme la eficiencia de la queja porque yo soy ejidatario. No, se la pueden suplir porque es derecho familiar, pero no porque es ejidatario. O sea, le dan, si su calidad de ejidatario o comunero, lo va a hacer cuando se cuestionen esos derechos, los derechos agrarios o los derechos comunales. Si no, evidentemente que no es procedente la afirmación que hagas. Por regla general, se dice que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación o justificado, no puede variar la fundamentación del acto reclamado, de tal y como se lo dio a conocer al quejoso, porque el quejoso se dolió, el quejoso expresó sus conceptos de violación en base al documento que le fue notificado por la autoridad responsable, y él él se limitó a combatir lo que ahí dice en el papel. Si la autoridad responsable variara los fundamentos al rendir el informe justificado, pues dejaría en estado de indefensión al quejoso, porque él no pudo combatir los nuevos fundamentos que puso la autoridad responsable. Esa es la regla general. Sin embargo, en esta nueva ley de amparo se establece ya una afirmación. Primero viene la regla general, donde dice: no procederá que la autoridad responsable, al rendir el informe, pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado. Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque tomaría ventaja la autoridad. Entonces, obviamente, yo tuve el papel como quejoso y en contra de ese papel me defendí. Si le ponen otras cosas diferentes, yo no las tuve a la vista. Entonces, definitivamente, se me dejaría en estado de indefensión. Asimismo, la autoridad responsable tampoco podrá ofrecer pruebas que no me las haya dado a conocer, que no me las haya mandado. Si me mandó a mí 3 documentos para acreditar su actuación y cuando rinda el informe justificado pone 4 o 5, quiere decir que el documento cuarto o el quinto yo no lo conozco. Entonces vuelvo a quedar en estado de indefensión. Sin embargo, de nueva cuenta hay una salvedad y le da la oportunidad a la autoridad responsable de que lo haga siempre y cuando estén relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. Si es el quejoso quien señala algo que la autoridad no lo tenía en cuenta al emitir el acto de autoridad, entonces pasa lo mismo. Le dan oportunidad a la autoridad responsable de que presente pruebas relacionadas con esos nuevos actos nada más que se dieron a conocer. Sin embargo, le decía hace algún momento, la regla varió, la regla cambió, y ahora, tratándose de actos materialmente administrativos,
cuando en la demanda el quejoso alegue falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, se le está dando la oportunidad a la autoridad responsable para que al rendir el informe justificado complemente la falta o la insuficiencia de fundamentación. Esto parece un contrasentido con lo que decíamos hace algún momento, pero quiero explicarles algo. Si la autoridad responsable al emitir el acto de molestia puso el 1, el 2 y el 3 como fundamentación y motivación, y se le aplica la regla general que dijimos de que no puede variar la fundamentación y motivación de rendir el informe justificado, se va a resolver únicamente en base a esto. Si se concede el amparo al quejoso por falta o por insuficiencia de fundamentación y motivación, va a ser un amparo para efectos. ¿Para qué efectos? Para efecto de que la autoridad responsable reponga el acto reclamado y le agregue la fundamentación que falta. Es decir, le va a notificar de nuevo el acto reclamado, y en ese acto reclamado va a poner ahora el 1, el 2, el 3 y le va a agregar el 4 y le va a agregar el 5. Y como el amparo se concedió para efectos y la autoridad responsable está variando el acto reclamado, el quejoso va a tener que proveer otro amparo, ahora contra eso. Entonces, con los términos de la ley de amparo anterior, aquí ya el quejoso había promovido 2 amparos. Por eso ahora, cuando se notifique originalmente el acto reclamado, el quejoso promueve el amparo y alegue la falta o la insuficiencia de fundamentación y motivación, va a traer como consecuencia de que la autoridad responsable, cuando rinde el informe justificado, pueda variar, pueda mejorar la fundamentación y motivación y ponga de una vez en su informe justificado, ponga el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y al quejoso le van a dar la oportunidad de ampliar su demanda de amparo. Entonces quiere decir que las 2 demandas de amparo que existían en la ley de amparo anterior, ahora va a ser una sola. Se va a cortar el tiempo, porque al final de cuentas, si antes no se dejaba mejorar la falta de fundamentación y motivación, al emitir el acto de nuevo la autoridad responsable, se volvía a presentar la demanda de amparo. Ahora, para evitar otra demanda de amparo y 2 sentencias de amparo, mejor le dan la oportunidad a la autoridad responsable de que al rendir el informe justificado mejore la fundamentación y motivación, y al quejoso le van a dar el plazo de los 15 días para que haga una ampliación a su demanda de amparo, porque van a ser actos o hechos estrechamente relacionados con los que ya señalan. Por eso dice aquí, con la ampliación de la demanda, se deberá correr, dice, en estos casos deberá correrse traslado con el informe al quejoso para que en el plazo de 15 días realice la ampliación de la demanda, la cual se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Es decir, puedo ampliar la demanda, pero solo con respecto al 4 y al 5, porque ya con respecto al 1, al 2 o 3, ya agoté mi plazo de los 15 días. Ahora me van a dar otros 15 días, pero con respecto a lo nuevo, a lo que amplió la autoridad responsable del informe justificado. Con la ampliación que haga yo, se le va a dar vista otra vez a la autoridad responsable, al tercero interesado, para que formulen alegatos o se defiendan como ellos quieran, ¿verdad? Pero solo con respecto a la ampliación que hice. Obviamente, si sucede la ampliación, se va a estar dando vista, se va a tener que diferir
la audiencia constitucional. Párrafos anteriores y para concluir este bloque, hablábamos de que cuando el informe justificado se rindiera fuera del plazo legal, se podía diferir o se podía suspender la audiencia a petición de parte quejosa o del tercero interesado. Obviamente, jóvenes, debemos aprender a distinguir una y otra. Antes de que se inicie una audiencia, yo puedo hacer la petición de que la audiencia se difiera, pero si ya se inició la audiencia, puedo hacer la petición de que la audiencia se suspenda. Dicho de otra manera, solamente se puede suspender lo que ya se inició. Solamente se puede diferir lo que no se ha iniciado.